Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. En esta ocasión, en el curso de Microbiología General, tenemos como docente al catedrático Dante Espinosa Morri y Verón, lo cual vamos a presentar un trabajo de proyección social con el tema la penicilina como antibiótico, procesos envueltos en la restricción del crecimiento bacteriano. Como integrantes del grupo tenemos a los estudiantes Corpus Tinta Daniel Oscar, Limas Pachacamac Daniel, Vázquez Ventura Carlos Gabriel. Entonces, la penicilina fue uno de los primeros antibióticos que se inventaron y también uno de los que más se utilizaron en todo el mundo. Durante años, gracias a los descubrimientos de su creador, que es Alexander Fleming, la penicilina G o la benzipenicilina fue el primer antibiótico empleado ampliamente en medicina. Su descubrimiento ha sido atribuido a Alexander Fleming en el año 1928. En ese sentido, entonces, vamos a ver qué es la penicilina. La penicilina es un determinado conjunto de antibióticos con la capacidad de eliminar las bacterias que causan infecciones en el cuerpo humano, y estos antibióticos son originados a partir de una particular especie de hongos conocida como Penicillium, y también sirven para prevenir infecciones bacterianas. Es decir, todas las penicilinas son antibióticos beta-lactámicos, es decir, moléculas antibióticas con núcleo B-lactámico, y existen diferentes tipos de penicilinas. Cada una de ellas reacciona contra las bacterias en diferentes grados. Algunos de los tipos de penicilinas que conocemos comúnmente son ampicilina, amoxicilina, fluxolacicina, fenoxemipelcinilina. Entonces, también tenemos la clasificación de las penicilinas. Podemos contar con penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas. Las naturales son aquellas generadas sin la intervención biotecnológica, y las penicilinas semisintéticas son aquellas generadas mediante el aislamiento de un intermediario estable durante una producción microbiológica industrial. Quiere decir natural y semisintéticas. Entonces, ¿cómo se descubrió la penicilina? En 1928, el investigador Alexander Fleming descubrió la penicilina, un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia de la medicina. Asimismo, sin proponérselo, el poder bactericida de este moho llamado Penicillium notatum, o sea, la penicilina, gracias a este casual que descubrió un remedio universal contra muchas enfermedades microbianas. Entonces, también vemos la importancia de la penicilina en la humanidad o en la actualidad o durante su historia. La importancia de la penicilina está sobre todo en los millones de las personas que ha salvado desde que fue descubierta por el Dr. Fleming el 28 de septiembre de 1928.
Entonces, esta bacteria se transmite sobre todo vía aérea. Por ejemplo, cuando un niño tose, salen microgotas de saliva al exterior que pueden contener dosis infectantes de la bacteria. También se contagia a través de objetos que han estado en contacto con la boca de niños o zonas contaminadas. Como se puede visualizar en las imágenes. Y asimismo, entonces tenemos penicilinas de bajo espectro y de amplio espectro. En lo que es de bajo espectro se refiere a aquellos que combaten de forma direccionada específicamente una bacteria. Quiere decir que cuando tenemos algún tipo de infecciones bacteriológicas, existen penicilinas con otros componentes que ya están direccionadas a eliminar algún tipo de bacteria. A diferencia en lo que es del amplio espectro, un solo antibiótico para eliminar varias bacterias. Quiere decir que un solo tipo de antibiótico de penicilina o con penicilina elimina varios tipos de infecciones. Ejemplo, queremos eliminar las bacterias de las infecciones estomacales. También se puede usar en lo que es amplio espectro el mismo antibiótico para eliminar las infecciones de la gripe. Ejemplo. Asimismo tenemos los derivados o antibióticos derivados de la penicilina, ¿no? Como son las bactericidas, bacteriostáticos. Entonces, las bacterias Streptococcus se puede visualizar en la imagen cómo afecta y cómo reaccionan estos tipos de bacterias. Y también podemos ver su forma de reproducción o incremento. Esto quiere decir que la penicilina mata a bacterias con atar del anillo de la beta-lactama, a la DD-transverticidasa, la inhibición de sus actividades en interconexión y la prevención de la nueva formación de la pared celular. Ese es un proceso donde el antibiótico pasa a inhibir el desarrollo de las bacterias. Entonces, los factores ambientales y crecimiento de la bacteria se generan mediante oxígeno, que son los aeróbicos, y los que se generan sin oxígeno son los anaeróbicos. También existen anaeróbicos facultativos, ¿no? Entonces, las fases de crecimiento bacteriano tenemos de la siguiente forma: la fase de latencia, que es la fase número 1, la fase de exponencial y la fase estacionaria. Finalmente, la fase final o muerte. Entonces, los tipos de antibióticos que tenemos, como ya lo manifestábamos, contamos de bajo espectro, de amplio espectro, bactericidas y bacteriostáticos. Entonces, ¿qué
¿Qué tipo de antibióticos es la penicilina? La penicilina son antibióticos de grupo de los bactalámicos. Sus mecanismos de acción lo vemos como en la imagen se puede ilustrar. Entonces, ¿dónde se encuentra el hongos Penicillium notatum? La penicilina antibiótico, microorganismos productores, hongos. Entonces también, ¿cómo se obtiene la penicilina del hongos Penicillium? La cepa del Penicillium notatum aislada por Fleming producida en 2 miligramos de penicilina por cada litro de cultivo. De acuerdo a la imagen, ¿cómo se puede visualizar? Finalmente tenemos las conclusiones. ¿Cómo el surgimiento de la penicilina? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual se da el crecimiento bacteriano? Se puede visualizar muy claramente en la imagen siguiente. ¿Cómo se puede la penicilina inhibir el crecimiento microbiano? Se puede visualizar cómo inhibe la afectación. O también cómo afectan los antibióticos en el crecimiento bacteriano. Quiere decir, cuál o cómo reacciona. ¿Qué es la resistencia de la penicilina? Esto quiere decir que cuando existe la bacteria dentro del cuerpo humano, por ejemplo, genera o inicia generando un nivel de incremento de la temperatura corporal, o el más conocido como la fiebre. Es producto de que la bacteria se viene desarrollando o incrementando. Es ahí donde se puede visualizar o se puede analizar muy claramente que el antibiótico hace su reacción minimizando o inhibiendo el crecimiento o desarrollo de las bacterias.